Le doy también la palabra a la Andrea Ramírez, subdirectora del DANE, para la bienvenida. Adelante. Bueno, pues buenos días a todos y todas. Muchas gracias por facilitar este espacio. Realmente para nosotros es muy importante tener estos espacios de cooperación, escuchar, que nos escuchen, que se vuelve un espacio de retroalimentación súper importante. En nombre de la directora del DANE, Piedad Urdinola, pues les mando un fraterno saludo a todos nuestros compañeros del INE de Paraguay. Ella desafortunadamente no puede estar en este espacio, pero pues todo el equipo está aquí acompañando para que podamos sacar el máximo provecho. Quiero también apoyar a Iván en su agradecimiento al Global Partnership que nos da esta oportunidad de tener estos espacios de encuentro y de retroalimentación. Y por supuesto, a Iván Ojeda, director general del Instituto Nacional de Estadística de Paraguay, por abrirnos estos espacios de cooperación. Quiero también aprovechar, Iván, y a todo el equipo del INE de Paraguay para felicitarlos por el lanzamiento del portal geoestadístico el año pasado. Sabemos que es un gran esfuerzo y es muy importante para poder tener información interoperable y desagregada del territorio y poder tener también una mejor comprensión para las políticas públicas. Agradezco también este espacio que se brinda desde la CEPAL para poder hacer estas participaciones y volvernos socios estratégicos para el seguimiento de la Agenda 2030 en América Latina y el Caribe, que para nosotros es fundamental. Con respecto a las estadísticas experimentales, pues sin dudarlo es un campo fascinante y de relevancia que permite explorar nuevas metodologías y enfoques para la recolección, el análisis, la interpretación de datos. Para nosotros desde el mundo estadístico, que a veces es tan cuadriculado, ¿no? Este mundo en constante cambio nos implica también unas renovaciones metodológicas y técnicas que a veces en los cines se quedan cortas y que es a través de estas estadísticas experimentales que podemos empezar a retomar o que podemos empezar a mirar otros cursos de acción. Para nosotros, estas estadísticas experimentales son fundamentales para tres temas importantes. Lo primero es la consulta, porque involucra a usuarios potenciales y a partes interesadas desde una fase temprana en la evaluación de la calidad y la pertinencia de estas estadísticas. En segundo, es importante por la familiaridad, ya que al ser versiones alternativas a las estadísticas oficiales existentes, pues ayudan a otros usuarios a habituarse a nuevas metodologías y enfoques y también a comprender el impacto que es distinto de las estadísticas tradicionales. Y un tercer punto que es importante es el uso, la utilización de estos datos, porque realmente esto nos lleva a dar información sobre segmentos que tradicionalmente no tenemos. Eh, Así que esta colaboración entre el DANE de Colombia y el INE de Paraguay, pues no solamente es provechosa por esto, sino que también es un ejemplo tangible de la cooperación sur-sur, ¿no? Que ha tomado fuerza durante los últimos años y que realmente es una de las prioridades de las agendas internacionales y realmente es una gran noticia para nuestros países. Quisiera yo terminar hablando un poco de lo que para nosotros es tal vez una de las mayores novedades en estadísticas experimentales, y es el muestreo en áreas pequeñas. Para nosotros el muestreo en áreas pequeñas se ha vuelto de las puntas de investigación en el DANE, por eso está acá Natalia Arteaga, que es asesora de la subdirección y es tal vez la estadística dentro del DANE que más ha avanzado en estos temas. Gracias a los ejercicios de muestreo en áreas pequeñas, ya tenemos a nivel municipal información, por ejemplo, de FIES, que es un ejercicio que se ha hecho con la FAO. Tenemos ya ejercicios primarios de pobreza multidimensional y pobreza monetaria por municipio, que son indicadores que sería imposible tener a partir de la estadística tradicional, por así decirlo. Así que desde el DANE, digamos, creemos también que es fundamental estandarizar las metodologías experimentales para apoyar la producción estadística, tratando de que esta estandarización no riña con la innovación propia de lo experimental, ¿no? Que a veces es como ese trade-off, hasta qué punto la innovación está en lo experimental y hasta qué punto regular lo experimental no quita esa parte de innovación. Sin embargo, conocemos la necesidad de regular todos estos procesos y por eso es tan importante también que Juliet Solano esté en este momento acompañándonos, que es la directora de toda la parte de regulación estadística del DANE, así que ella también les podrá hablar de esta contraparte. Así que con esta mesa mixta, si se dan cuenta entre lo técnico y la parte regulatoria, quisiera yo abrir este espacio, que sea realmente un espacio provechoso para ustedes y para nosotros y que de aquí en adelante, pues obviamente con todo el apoyo también del equipo del partnership, del Global Partnership, podamos seguir trabajando hacia adelante y teniendo espacios como estos que nos ayuden a tener un aprendizaje continuo de lado y lado. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias a Iván por la introducción y también a Andrea Ramírez por su introducción. Pues rápidamente, aunque sé que no está en la agenda, quisiera que todas las personas que están se pudieran introducir, pues porque creo que es importante, así estemos en el mundo virtual, que sepamos quiénes están. Quisiera darle la palabra primero a las personas del DANE rápidamente, por favor, pues además de Andrea. Bueno, buenos días a todos y todas. Juliet Solano, directora técnica de regulación y calidad del DANE. Buenos días a todos, Natalia Arteaga, asesora de la subdirección DANE. Buenos días para todas y todos. Elizabeth Moreno, de la Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización DIRPE. Muy buenos días para todos. Carlos Hernández, asesor en la Dirección de Metodología y Producción Estadística. Muy buenos días para todos y todas. Marta García, asesora de Asuntos Internacionales de la Dirección General del DANE. Listo, muchas gracias. Y ahora desde el INE. Sí, voy a iniciar yo, Oscar Barrio, director general de Innovación y Coordinación Estadística. Le pido al equipo, por favor. Buenos días, mi nombre es Lilian Ferreira, soy parte también del equipo de la Dirección General de Innovación y Coordinación Estadística del CISEM. Un gusto. Buenos días a todos y todas. Mi nombre es Laura Reynoso, también aquí del equipo de la Dirección de Innovación y encantada de verles de nuevo a muchas personas. Listo. Buenos días a Sé todos y a que... todas. Sí, Perdón. dale, Perdón. dale. Sí, soy Nelson Ferreira Berg, soy consultor junior por parte de la Global, ayudando en el proyecto del Sistema de Información del Agua en Paraguay, las estadísticas experimentales en el INE. Listo. Y sé que Raquel no tiene audio, pero también nos está acompañando desde comunicaciones. No sé si Kenia quizá tienes audio. Buenos días, yo soy Kenia Cantero del Instituto Nacional de Estadística. Estoy trabajando con Laura y Lilian y Nelson en los indicadores y el señor Oscar. Un gusto a todos. Vale, perfecto. Y si por favor todos pueden prender un segundo la cámara, que voy a tomar un pantallazo para registro fotográfico. Entonces, a la cuenta de 3, 1, 2 y una más. Listo, muchas gracias. Creo que entonces estamos listos para continuar con la agenda. Tenemos ahora unas presentaciones a modo de contexto. Entonces, con esto quisiera darle la palabra a los colegas del INE para su presentación sobre lo que se ha avanzado en estadísticas experimentales. Adelante. Excelente, muchas gracias Karen, gracias a todo el equipo del DANE y bueno, y acá el equipo que estamos trabajando, digamos, en el tema de estadísticas experimentales. Para nosotros esto es una apuesta fundamental en el marco de las actividades que estamos haciendo en lo que es innovación y coordinación del sistema estadístico. Vemos una oportunidad gigantesca para justamente fortalecer lo que es. Si pudieran poner por favor la presentación, no sé si tenemos. Decía que vemos como de fundamental importancia poder avanzar en este campo justamente para trabajar en lo que es laboratorio de datos, que es un aspecto clave, digamos, de lo que es la avanzada en materia de estadística para el Paraguay. Y por tanto, esta oportunidad de intercambio con el DANE, que siempre tiene la mejor predisposición, ya hemos tenido realmente varias oportunidades de poder compartir y de aprender con ustedes, así es que realmente estamos muy contentos de poder encontrarnos todos para avanzar en este sentido, ¿no? Bueno, queríamos situarles a ustedes un poco en este trabajo que justamente a través del Global Partnership pudimos iniciar, que es el tema esto de las estadísticas experimentales, que estamos construyendo un material que viene a ser el protocolo de las estadísticas experimentales, cómo situar, digamos, a quienes van a trabajar con nosotros en esta materia. Y bueno, para nosotros es un punto de partida justamente para integrar metodologías innovadoras y fuentes de datos que usualmente no se trabajan, ¿no? Y permiten justamente ampliar este panorama de las estadísticas
es una respuesta también a los desafíos que se dan en el tema en Paraguay, justamente para atender las necesidades emergentes de información de carácter crucial, digamos, para las decisiones tanto del gobierno como también del sector privado. Bueno, caminar hacia el fortalecimiento del sistema estadístico. Nosotros estamos en un proceso significativo justamente de coordinar los esfuerzos en materias de todos los productores de estadísticas del sistema. Entonces, este también es una puerta abierta justamente para aprovechar las oportunidades de las informaciones generadas, ¿no? Y un aspecto central que tiene que ver también con producciones metodológicas que estamos haciendo es justamente el compromiso con calidad y transparencia. Este es un aspecto central porque realmente la calidad empieza por casa, nosotros mismos estamos haciendo esos ajustes y bueno, y estamos también iniciando el proceso de hacer extensivo hacia el sistema estadístico. De hecho, estamos trabajando de manera muy coordinada con las instituciones principales productoras de estadísticas del Sistema Estadístico Nacional. Pasemos por favor al siguiente, que tiene que ver justamente con establecer lo que vendría a ser el objetivo de este material, de este protocolo. Quizás analizando un poco los objetivos específicos, vemos lo abarcativo del objetivo general. Por una parte es justamente tener una declaración bastante clara y amplia de lo que es una estadística experimental, la descripción bien concreta de qué estamos describiendo con este concepto, desarrollar instaurar un esquema de revisión y validación de la información que se genera, cómo lo vamos a hacer, el mecanismo. eh, por otra, potenciar también el uso de información, de datos que ya están disponibles, tanto de fuentes tradicionales como de fuentes no tradicionales. Promover activamente esta exploración y adaptación de metodologías avanzadas para poder justamente incorporar al acervo de estadísticas con que el país cuenta y necesita, y por supuesto dar respuesta al tema de las políticas públicas. Eso un poco son el objetivo específico que nos conduce hacia el objetivo general, que es justamente entonces definir lo que es una estadística experimental, proponer esquemas de cómo vamos a trabajar con ellos, potenciar este uso de información, apuntar a aprovechar las metodologías que se tienen, las tradicionales y las no tradicionales, y responder a las necesidades de política pública, ¿sí? Pasemos por favor al siguiente para situar justamente de lo que viene a ser una estadística experimental. Queremos justamente definir en ella eh, como una innovación y adaptación que utiliza metodologías y fuentes de datos innovadoras y no tradicionales para expandir y enriquecer justamente la recolección y análisis de estas estadísticas, mejorar la comprensión de los fenómenos, que es un aspecto fundamental de estas estadísticas, llenar vacíos de información con estadísticas, probando nuevas técnicas que podrían escalarse, digamos, en las estadísticas oficiales, y la característica clave que es justamente fuentes y metodologías no convencionales y relevancia, ¿no? Apuntar a que aquellas estadísticas que incorporemos dentro de este proceso sean estadísticas que respondan a requerimientos, a necesidades, a llenar vacíos de información, ¿sí? Pasemos por favor al siguiente. Por otra parte, instauramos, digamos, un marco que nos permita justamente este relacionamiento mediante la conformación de un comité. Este comité tiene por objetivo ser un cuerpo consultivo y de decisión responsable justamente de evaluar, aprobar estos proyectos de estadísticas experimentales, garantizar la calidad, relevancia, transparencia de estas estadísticas generadas con carácter experimental, ¿no? Y una estructura que tiene un coordinador, representantes de las direcciones dentro del INE, con miembros rotativos vinculados del CISEN y o individuos capacitados de distintas entidades. Estamos planteando entonces una dinámica dentro de estos grupos que permitan justamente incorporar dentro de ellos a todos aquellos que de una u otra manera podrían justamente garantizar los aspectos que señalamos anteriormente, ¿no? Entonces, entre las funciones que hemos establecido es revisar estos proyectos, aprobar los proyectos
hacer un seguimiento y evaluación en el tiempo, una retroalimentación permanente y a partir de este proceso escalado en el tiempo, digamos, generar la promoción de estas buenas prácticas que se darían, digamos, en el aprovechamiento de la información generada, ¿sí? Básicamente eso, nosotros planteamos, digamos, este marco formal de aprobación de estos proyectos, una mesa técnica que nos permita llevar adelante justamente tener innovación y pertinencia de la metodología, coherencia de los resultados y por sobre todo contribución al conocimiento, ¿sí? Básicamente es eso lo que estamos planteando y bueno, ahora vamos a contrastar justamente con la experiencia que ya tiene el DANE para enriquecer, digamos, el marco de nuestro protocolo y avanzar en este aspecto porque dentro del programa tenemos establecido justamente contar ya con materiales producto de esta estadística experimental. Muchas gracias. Tienes el Vale, micrófono sí. cerrado, Karen. Tienes Oh, cerrado el perdón, micrófono. gracias. Muchas gracias, Oscar, por el contexto de lo que hemos avanzado en Paraguay. Antes de continuar, solamente quisiera saber si hay alguna pregunta o si podemos continuar a la siguiente presentación. No, no por el momento. Ah, Elizabeth, sí, adelante. Sí, muchas gracias. Me gustaría, Oscar, muchas gracias por la presentación. De pronto saber cuántas personas conforman este comité y cuáles como los criterios para seleccionar los miembros rotativos. Gracias. Ya, bueno, estamos hablando de aproximadamente 10 personas, porque estarían cerca de 8 direcciones, más la dirección, por supuesto, la dirección nacional y las direcciones generales que estarían conformando, ¿no? Y a partir de ello, nosotros estamos evaluando todavía aquellos miembros que pudieran conformar de lo que sería el sistema estadístico. Nos parece significativo contar con la participación de aquellos productores más significativos, estoy hablando de educación y salud, como ya mencioné, y después miembros de la academia que serían ad hoc, digamos, en función a la naturaleza y características de la estadística experimental que vamos a trabajar, ¿no? Se daría, vamos a suponer que se trate de normas, tenemos al Instituto Nacional de Tecnología de Normalización, cuestiones relacionadas con tecnologías, por ejemplo, de la información, al MITIC, que es el Ministerio de Tecnología de la Información. Bueno, eso veríamos así, ese carácter que todavía lo tenemos en proceso de análisis, pero un poco son los criterios que estamos manejando para poder conformar este comité. No sé si Muchas respondí a tu gracias. pregunta. Sí, Gracias, Elizabeth. gracias. Perfecto. ¿Alguien más? Bueno, entonces creo que con esto podemos dar paso a la presentación desde el DANE, también sobre lo que han visto en estadísticas experimentales o más bien lo que han implementado en estadísticas experimentales. Ok, para este punto entonces voy a compartir Dale. la presentación y pues, bueno, la idea, no sé si ya están viendo la presentación y pues Sí. igual a todos los colegas del DANE que están presentes, para que por favor cuando lo consideren, pues complementen lo que vamos a desarrollar acá. Bueno, nosotros pues trajimos una presentación tratando de cubrir varios de los puntos que también recibimos en el cuestionario. Sin embargo, también se proyectó un documento con las respuestas específicas a cada uno de los puntos que a partir de esta reunión podemos compartir. Lo primero es iniciar con la definición que nosotros ya tenemos en nuestra ley estadística, la ley 2335 de estadísticas experimentales. Este es un proceso que inició el DANE
sobre todo alrededor del 2020, con procesos de revisión de práctica internacional, experiencias sobre todo de la Oficina Estadística del Reino Unido, que fueron muy importantes para definir la ruta de acción que en su momento se le dio a las estadísticas experimentales, pero pues obviamente a partir de pues todo el desarrollo de la ley estadística, este es un elemento que ya queda elevado a la categoría de ley con la definición que se incorpora. Entonces, nuestra definición es que es aquella que se deriva de proyectos en desarrollo que cuentan con aspectos innovadores, ya sea por el aprovechamiento de nuevas fuentes de información, la metodología estadística utilizada o una temática nueva no medida anteriormente. Creo que los elementos que convergen en términos de lo que ustedes nos acaban de presentar, lo que nosotros vimos en la práctica internacional, lo que tenemos en la ley, es lo que tiene que ver con procesos de innovación, reconocer que las estadísticas experimentales son una oportunidad, una ventana para que las oficinas estadísticas desarrollen este tipo de iniciativas que involucran nuevas fuentes de información, lo que nosotros llamamos como las fuentes alternativas o no tradicionales, que tienen que ver con todo este potencial pues, que se genera a partir del Big Data o nuevas metodologías también, como las que podemos aprovechar a partir de la inteligencia artificial. Entonces, esos son elementos que convergen en la definición y que de alguna manera se privilegian la generación de estas estadísticas porque en muchos de los casos nos ayudan también a aportar o a superar vacíos de información que tenemos en el sistema estadístico nacional. También es importante establecer que se consideran, o sea, la etiqueta experimental se asocia al reconocimiento de que no se cumplen de manera plena necesariamente todos los atributos de la calidad estadística. Nosotros en nuestro marco de calidad manejamos 12 atributos de la calidad, entonces es importante reconocer que todavía estas estadísticas, como son proyectos en desarrollo, tienen oportunidades de mejora y fortalecimiento en estas dimensiones de la calidad. Sin embargo, no significa que no tengan calidad, se privilegian parte de los atributos de la calidad pues que atañen a las estadísticas experimentales. En el caso de Colombia, se privilegia la relevancia, que es un elemento común que ustedes establecieron. Evidentemente la accesibilidad, porque se considera, bueno, la accesibilidad y la interpretabilidad, porque de alguna manera, al ser proyectos en desarrollo, cuando se hace la difusión de las estadísticas experimentales, lo que también se busca es promover una interacción con los usuarios especializados de estas estadísticas que de alguna manera genere una retroalimentación, una realimentación y que permita empezar a fortalecer esos elementos de calidad que necesitan revisión. Entonces, la accesibilidad y la interpretabilidad, la transparencia son atributos de la calidad que nosotros garantizamos en las estadísticas experimentales. Lo mismo la coherencia en términos de los conceptos, las metodologías desarrolladas y la oportunidad reconociendo que parte de lo que estas estadísticas vienen a solucionar es vacíos de información o demandas de información que surgen y que de pronto pues pueden ser atendidas por este mecanismo, mientras que por el mecanismo tradicional implicarían mayores costos o mayores tiempos de desarrollo. Entonces, esos son los elementos claves: proyectos en desarrollo, involucra innovación, oportunidad para vincular nuevas fuentes, nuevas metodologías, para medir elementos que tienen vacíos de información, pero sí tienen calidad y sí siguen estándares como el GCBPM. Entonces, también son unos mínimos que tenemos que garantizar, porque en el caso de Colombia, pues las estadísticas oficiales, experimentales forman parte de las estadísticas oficiales, ¿no? Porque se reconoce que es la mejor información disponible y con calidad disponible para atender alguna pregunta particular o demanda. Entonces, bueno, dentro del alcance y objetivo, pues nosotros un poco lo que hemos venido estableciendo, ofrecen nuevas formas de caracterizar cuantitativamente fenómenos en dimensiones que son de interés para nuestro sistema estadístico, como la dimensión económica, todos los asuntos sociodemográficos y ambientales. Entonces, nos permiten mejorar la disponibilidad de estadísticas relevantes y oportunas, con mayores niveles de desagregación, lo que mencionaba Andrea, frente al uso de nuevas metodologías como la estimación en áreas pequeñas, que ahora Natalia podrá ahondar en el caso de FIES, que nos permiten precisamente aportar nuevos elementos que de lo contrario pues no sería posible. Incluir sectores donde se hayan identificado vacíos de información, tomando en cuenta la experiencia de proyectos de estadísticas experimentales, integrar fuentes tradicionales de información como censos y encuestas con otro tipo de fuentes y generar capacidades en el personal de la entidad para, de alguna manera,
pues, el manejo de estas nuevas fuentes y nuevas metodologías de forma tal que vayamos contribuyendo a que estos elementos que surgen de manera experimental se consoliden como parte de la producción regular de la oficina estadística. Actualmente tenemos 13 estadísticas experimentales. Desde el 2021 que se empezaron a difundir este tipo de estadísticas, se han logrado publicar 13 de ellas, 3 para la temática económica, 4 para sociedad, 6 para territorio. Estas estadísticas pues se consideran experimentales porque pues lo que hemos venido conversando representan estas innovaciones y pues requieren procesos y aquí también es muy importante porque lo aprendimos del Reino Unido, cuando se dispone la información de la estadística experimental, también es necesario dar los mecanismos a los usuarios para que se dé este proceso de iteración y a partir de estos intercambios se pueda también fortalecer la estadística experimental. Bueno, entonces, consideraciones sobre el proceso de producción. Esto era parte de las preguntas que ustedes nos mandaron en el cuestionario sobre cómo estaba organizado el DANE, si teníamos un grupo específico de trabajo o unas instancias que se enfocaran solo en la producción de estadísticas experimentales. Lo primero que hay que decir es que al estar estas enmarcadas en el seguimiento de estándares como lineamiento del proceso estadístico GCBPM y sus 8 fases de modelo de producción, pues estas no se alojan en un área o en un grupo específico de la entidad. Cualquier área técnica del DANE está en capacidad de producir estas estadísticas y hemos tenido aplicaciones de todas las áreas técnicas del DANE, de metodología y producción estadística, también aplicaciones de estadísticas experimentales por la Dirección de Censos y Demografía, por la Dirección de Geoestadística, de Cuentas Nacionales, porque de alguna manera al seguir el GCBPM, esto facilita que desde cualquier área o equipo de trabajo se puedan un poco producir este tipo de estadísticas. Entonces, participan diferentes áreas del DANE de acuerdo a los roles. Tenemos, pues, evidentemente, por ejemplo, el rol de la DIRPEN de hacer la revisión de estándares y referentes internacionales que puedan aportar al desarrollo de una temática específica, el rol de la Dirección de Geoestadística al poder facilitar la integración de la información estadística con la información geoespacial. Entonces, intervienen en diferentes puntos de acuerdo al tipo de estadística otros grupos de trabajo del DANE, además del grupo que pueda estar liderando conceptual o temáticamente el proyecto. Y pues evidentemente el GCBPM también nos permite tener unos esquemas de producción iterativos y enfocarnos en las fases que puedan ser más relevantes para la generación de la estadística. Sin embargo, en el caso de las estadísticas experimentales con algún alcance, sí garantizamos que se cumplan o se revisen todas las 8 fases del proceso estadístico. Ya frente a la gobernanza que tenemos en el DANE para poder establecer que un proyecto en desarrollo liderado por un área temática en particular puede convertirse en una estadística experimental, pues surte como este esquema. Está la investigación por parte del grupo de trabajo, se identifica un poco que puede ser estadística experimental a la luz de la definición y los elementos claves de innovación, métodos, metodologías, fuentes y vacíos. Entonces, eso nos va demarcando que este proyecto en desarrollo está apuntando a alguno de estos elementos. Se pasa al comité técnico. Ustedes tienen esta conformación de este comité en particular que mencionaban. Nosotros tenemos una instancia de gobierno que es el comité técnico, que es el encargado de revisar todos los elementos metodológicos de la producción. Entonces, básicamente no creamos un comité específico, sino que nos soportamos en el comité técnico para que esta instancia haga las revisiones de los proyectos y pues evidentemente se tomen las decisiones frente a recomendaciones metodológicas o algunos elementos, o también se dé el paso para confirmar que esto ya se puede considerar como una estadística experimental, en cuyo caso pues se publica en la página web del DANE, en el micrositio o la sección que tenemos para este tipo de estadísticas. Es muy importante destacar que el hecho de ser experimental no exonera de tener documentación. Hay una documentación mínima que es la documentación metodológica que debe ir acompañada, que debe acompañar la divulgación de este tipo de estadísticas y pues evidentemente el elemento de realimentación por parte de los usuarios, poder de alguna manera definir mecanismos y tener otros espacios desde los grupos de trabajo con pares técnicos internos o externos que permitan reconocer los desafíos que tiene la estadística experimental en un determinado momento y establecer
acciones o rutas de mejora para poder que alcance un nivel de madurez y de continuidad que permita su producción regular. Entonces, este es de manera general el proceso que seguimos y pues con estos elementos, pues hay muchas otras preguntas que esperamos estar atentos a desarrollar como parte de la conversación y acá también darle la posibilidad a los colegas del DANE a que complementen lo que consideren. Listo, muchas gracias, Juliet. Entonces, como tú lo mencionabas, primero verificar si alguien desde el DANE quiere añadir algo y después daríamos paso a preguntas, comentarios. Ok, parece que no por el momento. Entonces vamos directo a preguntas y comentarios sobre Pena lo que te que... interrumpa, Karen, Sí, discúlpame, dime. pero creo que dado que está Natalia acá y que también habíamos hablado de tener algún caso sobre cómo fue el proceso en el contexto de una en particular, no sé si Natalia quieras contar el proceso en particular que se siguió con seguridad alimentaria y áreas pequeñas, como para cerrar ese contexto y luego ya ir a la parte de preguntas específicas. Ah, ok, listo, Dale, sí. listo, Pensé que dale. estaba como más adelante. Entonces, pues yo traje Sí. una presentación. Si quieren, podemos pasar rápidamente para pasar como a la parte de preguntas de los compañeros del INE de Paraguay. Entonces, un minuto que ese, Dale. bueno, sería uno de los casos prácticos. Un minuto va a Y compartir acá el papel. solamente para contextualizar a los demás, como estaba en la agenda, es el punto 5 en la agenda, que entonces, además de que el DANE está presentando lo que hace, queremos ver cómo en la práctica funciona un ejercicio de estadísticas experimentales y eso es lo que va a exponer en este momento Natalia. Listo. Entonces, ya estoy compartiendo mi pantalla. ¿Ustedes la ven? Sí. Listo. Bueno, pues una de las estadísticas experimentales que estamos generando desde el DANE es el tema de estimación en áreas pequeñas o SAE por sus siglas en inglés. Digamos que esta definición de una estadística experimental parte de la necesidad de la población y de diferentes actores en tener mayores niveles de desagregación. Entonces, digamos que uno de esos primeros pasos es identificar un problema que requerimos resolver con una metodología innovadora. Acá veíamos pues el tema de la desagregación de información es un producto importante para la política pública, ¿no? Porque a mayores niveles de desagregación de los indicadores que ya producimos, eso le va a permitir al gobierno y a otros actores tomar decisiones informadas y con mayor claridad sobre las políticas que se están implementando. Entonces, incluso veíamos SAE alineado al ciclo de política pública en términos de que eh, es útil para el diseño y la formulación, es útil para la implementación, sobre todo en esas áreas de focalización geográfica, es útil para el seguimiento, es útil para la rendición de cuentas y obviamente útil para la identificación de problemas. ¿Por qué? Porque al momento de que le podemos hacer zoom o con una lupa, ver con mayor claridad cuáles son esos lugares donde efectivamente está la problemática concentrada, pues da mejores, digamos, los tomadores de política pública pueden tomar mejores decisiones. Además que es una necesidad continua que, independientemente que SAE fuera la solución, eh, el gobierno, la academia, la ciudadanía, siempre en la solicitud de información al DANE es necesitamos desagregar más, necesitamos desagregar más. Y un poco hablando en general en el contexto de Colombia, nuestras estadísticas están a nivel de los 33 departamentos, que dentro de esos 33 departamentos tenemos 1.122 municipios. Y hay departamentos muy desiguales, ¿no? Entonces, hay departamentos que nos puede salir indicadores como, no, en términos de inseguridad alimentaria están bien o no están por encima del promedio, pero cuando uno entra a revisar cada uno de los municipios dentro de ese departamento, hay algunos que sí, digamos, no se estaban, digamos, revisando y ocultaba, el promedio departamental ocultaba sus verdaderas problemáticas. Entonces, estos ejercicios salen de la necesidad, uno, porque continuamente son las solicitudes que se le hacen al DANE, mayor desagregación de la información, no solo a nivel geográfico, sino también a nivel poblacional, porque es necesario medir también brechas con otras poblaciones y así identificar problemáticas a nivel nacional. Y dos, porque es útil para la focalización geográfica de varios de los programas que puede tener el gobierno. De esa manera se hace una distribución más eficiente de los recursos, que en Colombia pues es necesario focalizarlos, dado que
pues hay una limitación de recursos. También salen las necesidades a partir de instrumentos de política pública como es el Plan Nacional de Desarrollo, en donde es importante para el gobierno identificar brechas y hacer mediciones en grupos que tal vez a nivel estadístico no estaban tan visibilizados. ¿Cuáles son esos grupos? Género, el tema del ciclo de vida, discapacidad, víctimas del conflicto armado, los grupos étnicos. En términos de territorio, saber los municipios cómo están, la ruralidad, la periferia de Colombia, que es como zonas donde continuamente pues, los indicadores han mostrado que hay mayor rezago en términos sociales y económicos, el tema de medición de campesinos, el tema de economía popular. Y pues todo esto implica hacer desagregaciones que con las metodologías actuales no podemos hacer en su totalidad. También están los ODS, que además pues, nos pide desagregaciones de cada uno de los indicadores en términos de sexo, edad, raza, discapacidad, ubicación geográfica, y cada vez están más los requerimientos de desagregar información. Incluso previamente al interior de DANE hacíamos como, bueno, con los grupos de trabajo, en el caso de DANE nosotros tenemos 6 direcciones técnicas. Entonces con esas 6 direcciones técnicas decíamos, bueno, a nivel general, como que es lo más prioritario para desagregar, y ya salía una lista de variables que a nivel, por lo menos a nivel municipal, era importante empezar a desagregar. Uno, pues, por ejemplo, el caso de FIES, que es para la inseguridad alimentaria, pobreza monetaria, pobreza multidimensional, mediciones de discriminación, consumo de tabaco, tasas de fecundidad, tasas de mortalidad infantil, mortalidad materna, migración, mercado laboral, uso de TIC, uso del tiempo libre, productividad e incluso medición de población, pero a un nivel muchísimo menor que el municipio, sino algo que se denomina la grilla. A partir ya, este era el contexto de las necesidades, y a partir de lo cual uno dice, sí, hay que buscar una metodología que nos permita desagregar. A partir de eso, pues, está la metodología de estimación en áreas pequeñas, para la cual, pues, solicitamos capacitación por parte de CEPAL, capacitación por parte del Banco Mundial. Internamente también, pues, hicimos el ejercicio de investigar, además que previamente, pues, se habían hecho algunos ejercicios adicionales de estimación en áreas pequeñas, pero, pues, la idea era robustecerlo más, entender como todas las metodologías y de esa manera poder dar solución de esa gran lista de requerimientos que tenemos del DANE y poco a poco empezar a soltar esa información. ¿Cuál es el segundo? Después de capacitarnos y recibir toda esta información sobre estimación en áreas pequeñas, el primer punto y el más importante es: necesitas nuevas fuentes de información para coger una encuesta probabilística y poderla desagregar, porque no es como únicamente la magia de la fórmula, sino necesitas apoyarte de covariables o información auxiliar que tengan relación con las variables de interés y que te permitan desagregar la variable, porque a grandes rasgos finalmente esto es una regresión, ¿no? Entonces tenemos una Y y necesitamos muy buenas X para la desagregación. ¿Qué tenemos? Bueno, entonces en el caso de DANE, las direcciones técnicas un poco están también diferenciadas por el tipo también de información que recolectan. Entonces, bueno, mirábamos, bueno, tenemos censos, que el censo también es un punto importante porque nos permite hacer el conteo total de la población, entonces es una fuente de información importante para SAE. Están los registros administrativos estadísticos, que es algo que se está consolidando actualmente en DANE y que es una es un habilitante para hacer SAE, y además hacer SAE en diferentes momentos de tiempo cuando el censo empieza a desactualizarse, como en el caso de Colombia actualmente. El censo fue en 2018, estamos en 2024, entonces pues necesitamos actualizarnos y los registros administrativos es un gran habilitante. Tenemos encuestas donde están nuestras variables Y, entonces donde tenemos mediciones de pobreza monetaria, mediciones de pobreza multidimensional o de FIES y muchísimas otras variables que se permiten medir por estos instrumentos. Tenemos información geoespacial, incluso contamos con un geoportal y adicionalmente unos análisis de imágenes satelitales que se están también, digamos, fortaleciendo como estadística experimental, que además de esas imágenes satelitales nosotros las podemos utilizar como información auxiliar, y fuentes alternas que, aunque existen, se han explorado, no las estamos utilizando para el caso de SAE, como es el tema de web scraping, textos o redes sociales.
Nosotros lo que, al identificar como estas diferentes fuentes de información, lo que hicimos fue, bueno, empecémonos a aliar con nuestras mismas direcciones técnicas para consolidar unas tablas o unas bases de datos que tuvieran, digamos, una gran cantidad de covariables que nos empezaran a permitir probar esas relaciones con nuestra variable y obtener un muy buen modelo de desagregación. Entonces, pues ya les mencioné, está la dirección de geoestadística que nos ayuda, que, o sea, digamos, son fuertes en todo el tema del procesamiento de análisis de imágenes, shapefiles, imágenes satelitales, el manejo de la API de Google Earth Engine, y nos han ayudado como con todo el procesamiento de desagregación municipal de estas variables e incluso desagregaciones a mayores niveles si así lo requerimos. Entonces, variables como densidad de luces nocturnas, pendientes del suelo, altura desde el suelo, temas de uso del suelo, cantidad de cultivos, suelos desnudos, incluso distancias a hospitales, distancias a colegios, pues podemos extraerlas a partir de esta información geográfica, además que van a ser variables que son útiles para lograr explicar esta variable Y. Tenemos al grupo de censos y demografía, pues que incluso internamente están trabajando en un registro base de personas, que es algo que a futuro nos va a permitir actualizar el censo en términos del total de población vigente a este año de referencia y el Censo Nacional de Población y Vivienda, que en este momento es nuestro marco del total de la población. Está el grupo de DIMPE, que es la Dirección de Metodología y Producción Estadística, que es el grupo que temáticamente y además a nivel de diseños muestrales tiene todo el conocimiento de las encuestas que se están produciendo y los diseños muestrales aplicados, los cuales pues siguen un diseño probabilístico que nos permite pues generar este tema de estimación en áreas pequeñas. También está, pues, entre comillas, una dirección de registros administrativos que se está conformando, que nos apoya con todo el tema de cruces de registros administrativos para tener información de transferencias monetarias, formalidad laboral, afiliaciones a salud, funcionarios públicos, matrícula en centros educativos, matrículas en educación superior, identificación de población víctima del conflicto armado. Y todo eso, pues, digamos, con cruces administrativos, tanto con el censo como con las encuestas, que nos permiten obtener información actualizada. Y otras fuentes de información de otras entidades del gobierno que producen tal vez información municipal. Eso que nos permitió crear una base a nivel de hogares que está, digamos, su base es el Censo Nacional de Población y Vivienda, con cruces de registros administrativos y variables municipales para toda la población. Entonces, es como un máster, lo denominamos. Tenemos bases a nivel hogar, pero a nivel de las encuestas. Entonces, a cada una de las encuestas, los mismos cruces de registros administrativos y los mismos cruces de variables municipales que nos permitan enriquecer a nivel de covariables. Y bases municipales donde únicamente tenemos a ese nivel de desagregación bastantes indicadores que genera el gobierno en el marco del CEN. Pues hay otras entidades que también están encargadas de generar estadísticas relacionadas con coberturas de programas, con coberturas de educación, coberturas de salud, temas financieros municipales como la recolección de impuestos, bueno, etcétera, etcétera. Al tener ya estas tres fuentes de información, pues tenemos una gran cantidad de covariables que ahora sí nos permiten experimentar para encontrar el mejor modelo que nos permita llegar a la variable de interés, sea en seguridad alimentaria, pobreza monetaria o la que sea. Voy a ir a la aplicación de FIES, que es la última estadística experimental que hemos publicado en el portal que Juliet nos mencionaba. Entonces, esta es una estadística que está publicada en página web como una estadística experimental del tema de sociedad. Actualmente nosotros tenemos una encuesta que se llama la Encuesta Nacional de Calidad de Vida. Es una encuesta con representatividad nacional, en donde se recolectan 88.328 encuestas que cada encuesta representa un hogar, que en total representarían 251.925 personas. Con este tamaño de muestra, podemos hacer desagregaciones a nivel nacional, urbano-rural, de regiones y de departamentos.
Entonces, el máximo nivel de desagregación al que podemos llegar es a nivel de los 33 departamentos de Colombia que ya les mencionaba. Igual fue también, FIES, digamos, fue parte de un proceso de innovación porque era un indicador que nos estaba midiendo dentro de calidad de vida, pero entonces uno de los primeros pasos fue hacer esa medición. De esa manera aporta al reporte del indicador 2.1.2 de los ODS, que es la prevalencia de inseguridad alimentaria moderada o grave en la población. Eso llegando hasta nivel departamental. Un poco de contexto, pues esta inseguridad alimentaria lo que permite medir es si un hogar está en seguridad alimentaria, está en inseguridad alimentaria moderada o se encuentra en inseguridad alimentaria o grave. En la medición del indicador, pues se va a concentrar en la medición de los naranjas y los rojos, es decir, hogares en inseguridad alimentaria moderada y grave. ¿Cómo se hace la medición? La medición se hace a través de un modelo de RASH en el que se va a aproximar el constructo, que el constructo es si el hogar ha experimentado inseguridad alimentaria en el transcurso de 12 meses. Para eso, pues se realizaron 8 preguntas a cada uno de los hogares de la encuesta, donde se les preguntó pues si se preocuparon por tener alimentos suficientes, si no pudo comer saludable, consumió poca variedad, tuvo que saltar alguna comida, comió menos de lo que piensa que debe comer, se quedó sin alimentos, tuvo hambre o no comió en un día entero. A partir de esas 8 preguntas, pues se corre un modelo de RASH y a partir de ese modelo de RASH se va a generar como una probabilidad de la experiencia o no de inseguridad alimentaria moderada o grave. Después, digamos, esa información ya fue publicada, se desagregó a nivel departamental, pero empezó pues a partir de lo que generó FIES, es como, sí está chévere departamental, además que es un ejercicio que no teníamos, pero es interesante poderlo desagregarlo mucho más, por lo menos llegar al nivel municipal, de tal manera que sea un insumo para focalización de políticas como la de Hambre Cero, que está liderado por la vicepresidencia acá en Colombia, y además que sea insumo para planes de desarrollo local, que son a nivel municipal, que les permita pues generar políticas en torno pues al tema de hambre, que además es como una de las variables más importantes actualmente. Entonces, para eso, ¿qué hicimos? Bueno, sí, la podemos desagregar. Vamos a implementar estimación en áreas pequeñas. Se decidió utilizar un modelo de unidad, es decir, un modelo a nivel municipal, no a nivel de hogar. Y es importante esas decisiones que fuimos tomando porque se define un modelo municipal teniendo en cuenta que la medición de la variable no es una medición directa en el sentido de que sea un promedio, un total, una suma, sino viene a partir de un modelo de RASH que también tiene una variabilidad y que esa variabilidad debe incluirse dentro del modelo de estimación en áreas pequeñas. Entonces, por eso es necesario que sea un modelo de unidad. Después de definir qué es un modelo de unidad, dado que requerimos incluir la variabilidad del modelo de RASH dentro de nuestras estimaciones, pues empiezan a probar diferentes modelos, modelo beta, teniendo en cuenta que la variable va entre 0 y 1, probamos un modelo Logit, probamos el modelo Natalia, de Fay-Harriott. disculpa, te interrumpo. Lo que pasa es que ya se nos está acabando el tiempo para la discusión, entonces, si porfa, puedes ir resumiendo. Ok, listo. Aplicamos finalmente un modelo de Fay-Harriott. Con este modelo de Fay-Harriott obtuvimos la desagregación de 1048 municipios de los 1122 que tiene Colombia, utilizando pues diferentes fuentes de información y obteniendo pues un mapa con mayor desagregación en el que pudimos identificar problemáticas a nivel municipal. Este mapa pues se encuentra publicado en la página web del DANE y pues abierto a que diferentes actores lo puedan consultar. Una de las cosas que estamos siguiendo ya, esto para finalizar, es que incluso estamos trabajando en un grupo en la Comisión Estadística de las Américas, que es el grupo SAE, en el que como en Colombia y Venezuela están coordinando este grupo y en el que buscamos es, bueno, hemos encontrado bastantes ventajas con la metodología de estimación de áreas pequeñas. Entonces, ya varios países lo han probado como una estadística experimental y es cómo hacemos ese tránsito aparte de la producción estadística. Entonces, es un producto que se está generando a partir de esta instancia y bueno, vamos a ver qué resultados genera. Y era eso, muchas gracias.
Vale, muchas gracias Natalia por la completa intervención. Yo simplemente también quiero destacar primero la necesidad de la información, o sea, más allá del ejercicio innovador, todo empieza porque la estadística se necesita. Entonces, con esto también quiero enmarcar que las estadísticas experimentales sí tienen una fuente de innovación, sin embargo, están principalmente atadas a la misionalidad de los INE o las oficinas estadísticas, que es la necesidad de información y la no suficiencia de los métodos y fuentes tradicionales. Entonces es por eso que hay que experimentar y buscar en otro lado. También destaco el trabajo articulado que Natalia mencionó entre las distintas direcciones, la necesidad también de pensar cómo interoperar distintas fuentes de información, y pues naturalmente decir que sí es innovación, pero no se está buscando reemplazar necesariamente las fuentes tradicionales, sino al contrario, trabajar de forma mancomunada con métodos tradicionales y no tradicionales. Bueno, creo que con esto daríamos paso a preguntas, comentarios sobre lo que comentó el DANE, como Juliet también lo ha mencionado, de las preguntas que habían desde el INE, varias pues se intentaron abordar en la presentación. Sin embargo, pues aquí está el espacio abierto para esas preguntas y comentarios. Excelente, Karen. Voy a tomar yo la palabra rápidamente. Bueno, agradecerles a Juliet y a Natalia. Realmente excelente la presentación. Bueno, en particular para mí, digamos, tenía una mirada muy fuera, digamos, y me parece que este potencial que tienen de aprovechar las fuentes internas en ese proceso de interoperar bases allí, me parece, o sea, de alguna manera nosotros lo hacíamos, pero no lo veíamos en este contexto, digamos, de una estadística experimental. Por ejemplo, sacar promedios de ingreso a nivel de municipio, integrando las encuestas de hogares con los censos, es algo que una práctica que de alguna manera lo hicimos a nivel de consultoría en etapas interiores, pero que ahora a mí por lo menos, lo veo como algo que también institucionalmente podemos hacerlo con la riqueza de información que tiene ahora los censos y las diversas encuestas que llevamos adelante, ¿no? Y esta mención que hacen del FIES y de la posibilidad, digamos, de desagregar también me parece extraordinario, ¿no? Yo me quedé con una idea y siguiendo un poco la rutina de preguntas que hicimos. Entonces, en el caso de DANE, no es que tengan un comité ad hoc, digamos, que hay un comité general y dentro de ello se desarrolla, digamos, estos aspectos que me parece interesante, un poco mirando también el organigrama institucional del INE actual, digamos. Nosotros tenemos un comité consultivo donde estarían el sector externo al INE, digamos, y una junta de directores que de alguna manera viene a ser también el espacio que nosotros creamos en este esquema de construcción, digamos, de, nuestro, de nuestra estadística experimental, ¿no? Entonces, de alguna manera está respondido eso y bueno, nos da un panorama más amplio para justamente este equipo que tiene que tener la dinámica de poder seguir y estar, digamos, atendiendo la aparición o la necesidad de estadísticas para atender la política pública, ¿no? Entonces, al interior también del DANE se da este proceso de gerenciamiento a partir de este equipo, digamos, ¿no? Esa es un poco mi consulta, digamos, cómo trabajaron al interior y bueno, y de hecho con el sistema, digamos. No sé si me explico en la pregunta. A ver, si entendemos, Oscar, pues sí, nosotros como lo manifestamos, no tenemos un comité específico para que revise todos los asuntos de las estadísticas experimentales. Tampoco tenemos un grupo de trabajo cuyas funciones estén relacionadas con identificar estadísticas experimentales, desarrollarlas y publicarlas. O sea, esas funciones no están alojadas de manera específica ni en instancias ni en equipos de trabajo, sino que están de alguna manera cualquier dirección técnica del DANE puede, siguiendo los estándares de producción, proponer estadísticas experimentales para satisfacer vacíos de información. Entonces, y obviamente esa construcción de las propuestas, como lo veíamos en la presentación que hizo Natalia, se basa en identificar de manera inicial, como también lo establece el lineamiento del proceso estadístico en la fase de detección y análisis de necesidades, cuál es la demanda que pretendemos satisfacer con esta estadística experimental. Entonces,
siguiendo estos lineamientos vamos desarrollando, si es una demanda que está dada por Plan Nacional de Desarrollo, si es un elemento que está priorizado desde la política pública como el elemento de seguridad alimentaria, entonces que nos invita un poco a establecer si se requiere mayor información. También como parte del lineamiento del proceso estadístico, pues identificamos los marcos de referencia, cuáles son las maneras de medir según los estándares, la temática en particular que se aborda, y también identificamos los datos disponibles. Entonces, en este caso, para aplicar la metodología de estimación en áreas pequeñas, se parte de una encuesta donde también estamos midiendo los elementos de seguridad alimentaria, pero se reconocen los desafíos de la encuesta para poder tener unos niveles de desagregación que también contribuirían a satisfacer necesidades de la política pública. Entonces, es ahí, siguiendo ese lineamiento del proceso estadístico, que todas las áreas tienen como la receta para poder establecer esas demandas que son prioritarias en Plan Nacional de Desarrollo, en requerimientos que tenemos que cumplir con organismos internacionales como por ejemplo la OCDE, ¿sí? Que nos establece para ciertas mediciones indicadores que tenemos que compartir, o los ODS, donde también nosotros tenemos un equipo de trabajo que está encargado de establecer cuáles son los vacíos de información que todavía persisten en este tipo de indicadores, y estos elementos son los que se tienen en cuenta en cada contexto de producción para empezar a desarrollar la estadística. Y posteriormente el comité técnico, pues es esta instancia de gobierno que revisa todos los asuntos metodológicos más allá de las estadísticas experimentales. El comité técnico tiene ese rol, pero como parte de su agenda puede también revisar este tipo de casos para tomar decisiones en particular de si se difunde o si es necesario hacer algún trabajo adicional para fortalecer la estadística antes de su difusión. Sin embargo, también tenemos otras instancias que nosotros les comentamos en el documento de respuestas, que como el Comité Asesor Técnico del Sistema Estadístico Nacional, que también entiendo que ustedes tienen una figura similar, que es un conjunto en nuestro caso de usuarios especializados, de expertos de la academia, son 15 que conforman este consejo asesor, donde el DANE también puede llevar preguntas. Entonces, por ejemplo, podemos llevar a la sala de economía o a la sala de salud los resultados que se están generando a partir de la aplicación de FIES, con el fin de tener una realimentación también de un componente más temático de las necesidades y recibir propuestas o validaciones de estas instancias. Pero al interior del DANE productor, quien decide es el comité técnico, básicamente, pues si se produce o no se produce o qué ajustes es necesario hacer hacia adelante. Es como un tema muy descentralizado, precisamente reconociendo que en el contexto de toda la producción pueden haber estadísticas experimentales, ¿sí? Y no acotado a un grupo o comité específico. No sé si con esto aporté elementos a contestar tu pregunta. Excelente, excelente. Bueno, solamente una cosita más y después le quiero pedir al equipo un poco su consulta. Hablaban de una ley, ¿no? Esto está elevado en esa categoría, ¿no? Bueno, eso me parece una cosa muy valiosa, y un proceso que les tomó cuánto tiempo llegar a esta categoría, digamos, de tener el nivel de una ley. Pues todo el proceso de tener ley estadística, nosotros no teníamos una ley estadística, y tú sabes que esa es una de las buenas prácticas para obtener un marco legal sólido que requiere cualquier oficina, y esto ha sido un proceso de larga data de muchos años, el DANE logrando la viabilidad de poder sacar adelante la ley. Lo que nosotros teníamos era un marco legal disperso donde logramos la incorporación de ciertos elementos en la Ley Nacional de Plan de Desarrollo que luego reglamentábamos a través de decretos. Entonces, básicamente la respuesta es, el DANE desde hace muchos años, en diferentes momentos, tuvo iniciativas relacionadas con poder sacar adelante una ley estadística. Lo bueno es que a partir del trabajo que se hace en la CEA, en la CEPAL, de producir la ley genérica, esto se vuelve también un elemento adicional que acelera el proceso al interior del país y ya nos permite tener un referente, digamos, desde las buenas prácticas sobre cómo, no solo la necesidad de tener la ley, sino sobre cuál debe ser la estructura en términos de contenido y de alcance de la ley. Entonces, nosotros
nosotros rápidamente lo que hacemos es incorporar esos elementos que se plantean en la ley genérica, pero también aportar los nuevos elementos que hemos tenido en todos estos años. Y tú sabes que el ejercicio de la Oficina de Estadística es dinámico, es flexible y se va adaptando a las diferentes demandas del contexto. Entonces, es ahí donde nosotros pues consideramos importante también establecer en el alcance de la ley las estadísticas experimentales que surgieron sobre todo en el contexto de la pandemia. El contexto de la pandemia fue este contexto donde habían grandes demandas de información, los métodos tradicionales se vieron afectados por todas las medidas de mitigación de los efectos de la pandemia, y esto nos llevó a pensar de una manera mucho más determinada cómo podíamos, a partir de la integración de diversas fuentes y nuevas metodologías, empezar a suplir vacíos de información. Entonces, desde 2021 se da como la explosión de las estadísticas experimentales en el DANE. También transversal a eso han habido procesos de modernización tecnológica que son muy importantes para poder habilitar de manera continua estos ejercicios. El trabajar con integración de fuentes, con nuevos métodos, implica otras necesidades en términos de la infraestructura tecnológica, ¿sí? Y en eso también hemos venido fortaleciendo y modernizando la infraestructura para usar la nube, para adquirir nuevos licenciamientos y en fin, o sea, han habido procesos paralelos que también son claves y que también sería como una recomendación para ustedes tener en cuenta las capacidades, ¿no? Que han acompañado y que han permitido que se dé como esta explosión o boom en las estadísticas experimentales, de forma tal que hacia 2023, cuando ya entramos en la recta final de sacar la ley de estadística, pues efectivamente ahí también quedan planteados estos elementos de poder consolidar las estadísticas experimentales, no solo en el DANE, aunque el DANE también, y esa era una de sus preguntas, las ha trabajado en colaboración con otras entidades del CEN, sino también a partir de elevarla a la ley, poder fomentar que otras entidades del sistema estadístico también se embarquen en este tipo de iniciativas, obviamente garantizando pues estos mínimos de calidad y de cumplimiento de estándares que hemos venido hablando. Entonces, ese ha sido un poco como el proceso y la importancia de que esté ahorita en la ley. Excelente, muchas gracias, Yolette. No sé si el director nacional nos acompaña o bien al equipo, por favor. Creo que el director no. Adelante, por favor. Yo Bueno, quisiera una cosa antes porque está asociada con lo que preguntó Oscar. Simplemente como preguntar, bueno, que esa es la respuesta para que Juliet nos cuente. Igual las estadísticas experimentales funcionaban antes de la ley y la ley fue para todas las estadísticas oficiales, que se aprovechó la oportunidad para incluir las estadísticas experimentales ahí, pero no es que se hizo una ley específicamente para estadísticas experimentales. Entonces, pues no, solo como claridad en eso. bueno, más que todo agradecer todo lo compartido en referencia a la temática y estuve siguiendo atentamente también mirando un poco las consultas que teníamos preparadas y creo que en su mayoría fueron cubiertas en entender un poco este proceso descentralizado que abordan a partir del DANE y cómo nace todo esto, ¿verdad? A partir de la necesidad de información y la insuficiencia de información basada un poco en fuentes tradicionales. También en la experiencia en el caso de estimación de áreas pequeñas, pude rescatar que también recurren, por ejemplo, a organismos no gubernamentales para ir un poco alimentando este proceso y solamente consultar si podrían ampliar algo en referencia al proceso que van aplicando en el desarrollo de este tipo de proyectos, ¿verdad? Cómo involucran tanto a fuentes, a instituciones gubernamentales, no gubernamentales, cuál es la experiencia que pueden aportar en referencia a esto y también cómo lo encaminan si ya tienen algún proyecto cerrado, si esto se encamina a una estadística oficial o cómo lo encaminan finalmente una vez trabajado el proyecto, la temática. Sí, bueno, con respecto al trabajo con las otras entidades del CEN, pues va muy de la mano de la necesidad que se logre mapear y de quién en el sistema estadístico estaría relacionado con esa temática. Entonces,
pues ese es básicamente como el proceder y eso nos ha permitido tener, por ejemplo, algunas aplicaciones con la Comisión de Regulación de Servicios Públicos o con organismos internacionales como la FAO o con otras instancias de gobierno como la Consejería de la Presidencia, por ejemplo, para asuntos de discriminación, que también está vinculado con un ODS para el cual teníamos vacíos de información y entonces en pro de lograr generar la estadística experimental, se promueven las consultas y articulaciones con estas entidades que pueden fungir como usuarios porque tienen a cargo la política pública relacionada con la estadística experimental que pretendemos generar, pero también pueden de alguna manera tener que ver con elementos metodológicos, cuál es la manera de desarrollar las metodologías para medir ese elemento en particular. Entonces, básicamente ha sido un trabajo uno a uno y muy en pro de poder satisfacer, como hemos dicho, una necesidad específica y todo el ecosistema de datos que puede estar relacionado desde capacidades o como usuarios en torno a esto. Y básicamente, ¿cuál es el proceso? Bueno, nosotros de alguna manera hemos dicho que las estadísticas experimentales tienen mínimo que cumplir 6 atributos de calidad, relevancia, accesibilidad, interpretabilidad, transparencia, coherencia y oportunidad, pero en el caso de las estadísticas regulares son 12 atributos. Esto implica que las estadísticas experimentales tienen que revisarse también en términos de la exactitud, la precisión, ¿sí? Por ejemplo, la comparabilidad, la continuidad, que ya empiezan a ser atributos importantes cuando queremos garantizar una producción regular de estas estadísticas. Entonces, la propuesta que nosotros tenemos es que básicamente cuando ya a partir de la divulgación de las estadísticas experimentales del tiempo, el tiempo es un factor importante de poder nosotros garantizar que podemos seguir replicando la metodología y la medición de manera continua en el tiempo. Entonces, por ejemplo, tenemos un indicador de estimación temprana de consumo de energía eléctrica en la industria. Entonces, pues ese fue una de las primeras estadísticas experimentales que salieron en 2021, perdón, y pues ya de alguna manera hemos logrado mantener una continuidad en la producción de esa estadística experimental, lo cual nos permitiría ya hoy en 2024 empezar a llamarlas a que pasen por el proceso de evaluación de la calidad. El proceso, la manera como una estadística se cataloga oficial en Colombia es porque, pues obviamente está inventariada en el Plan Estadístico Nacional, pero además porque pasa por un proceso de evaluación de la calidad de tercera parte objetiva, que es lo que establece, lo que nos permite evidenciar el cumplimiento de un proceso estadístico y el cumplimiento a través de ese proceso estadístico de estos 12 atributos de la calidad y poder ponerle la etiqueta de estadística oficial. Como nosotros hemos dicho, las estadísticas experimentales son oficiales desde que nacen, pues porque el productor es el DANE y garantiza estos elementos. Sin embargo, sí consideramos que es importante pasarlas por la evaluación de la calidad, ¿sí? Con el fin de evidenciar el cumplimiento de los otros atributos que nosotros de entrada reconocimos que eran desafiantes y que de pronto no cumplen la cabalidad, con el fin de poder hacer este chequeo y decir, bueno, ya son estadísticas que superaron sus desafíos de nacimiento y pueden de alguna manera producirse de manera continua. Entonces, ese proceso ya hemos visto que lo podemos iniciar con algunas de las 13 que tenemos dispuestas en este momento en la página, como esta que mencionó del indicador temprano, pero que obviamente requiere sobre todo, ya cuando nos vamos al contexto del proceso de evaluación de la calidad, nosotros dijimos una estadística experimental mínimo tiene que salir con una metodología, ¿sí? Ya ahora, para pasar por el proceso de evaluación de la calidad, pues tenemos que garantizar que no solo tienen su metodología, sino que tienen todos los otros elementos documentados de sus instrumentos, del procesamiento, del análisis, obviamente toda la metadata que permite evidenciar la ejecución de cada una de las fases del proceso estadístico. Es muy importante la fase de evaluación en el GCBPM, ¿no? Donde yo me devuelvo y miro el proceso, identifico oportunidades de mejora. En este caso, las estadísticas experimentales, pues a partir de la interacción que tienen con los usuarios, pueden obtener insumos para realizar esta evaluación y plantear estas acciones de mejora. Entonces, en conclusión, sí, el momento último ya para graduarlas, digamos, es pasarlas por el proceso de evaluación de la calidad para evidenciar ya no solo que cumplen los 6, sino todos los 12 atributos de calidad y que tienen su documentación en regla. Muchísimas gracias, Juliet. Me aclara bastante el panorama, sobre todo porque las
este tipo de estadísticas son trabajadas en este caso serían trabajadas también por el instituto, el ente oficial de producción de información estadística. Entonces, en esa transición de este tipo de estadísticas me queda bastante claro, porque también tenemos en ese tema acá en Paraguay, que al ser trabajado por el INE ya es considerado como una estadística oficial. Entonces, tener en consideración este proceso de evaluación de calidad nos abre las puertas también a poder trabajar y aprovechar en este tipo de estadísticas, porque tenemos también muchos pedidos de información y de análisis de datos e información que no provienen de fuentes tradicionales. Entonces, esto nos permite poder aprovechar este tipo de información también. Listo. Y bueno, solamente pues para hacer énfasis que en Colombia las estadísticas experimentales son parte de la estadística oficial. Hay una diferenciación de la estadística regular, pero son parte de entrada de la estadística oficial. Esto es algo distinto, por ejemplo, a lo que vimos con UK. Vamos a ver en intercambios posteriores cómo es en Kenia y Ghana. Ahí no está cerrada la puerta. Es también, pues depende desde la perspectiva del INE cómo se quiera revisar. Bueno, no sé si hay más consultas, preguntas. No habría otro. A ver, yo quería preguntar una cosita más. ¿Cuántas personas trabajan en este ámbito de lo que sería estas nuevas metodologías o estas combinaciones que hacen básicamente aprovechamiento de estadísticas regulares con las no regulares, por decirlo, no tradicionales? En términos de equipo estoy preguntando, Juliet. Sí, esa como es transversal, no tenemos realmente como un área, una unidad que podamos decir 20 personas, pero sí tenemos grupos de investigación en todas las áreas técnicas, ¿sí? Entonces, está en la Dirección de Geoestadística, hay un grupo de investigación, en censos, en DIRPEN, en cuentas, hay diferentes grupos que se están ocupando de asuntos de investigación que convergen en elementos relacionados con las estadísticas experimentales, pero no sé en este punto, Natalia, por ejemplo, si tienes desde la subdirección algún elemento que consideres importante para este punto. O sea, lo que decía Juliet es verdad, dentro de cada una de las direcciones técnicas hay un grupo de investigación e innovación que está trabajando como en ese ámbito de metodologías innovadoras o nuevas metodologías para la producción estadística. Pero, por ejemplo, y la idea es trabajar como con esos grupos, articularnos con esos grupos. Entonces, cada grupo, no sé, lo están conformando entre 6 o 10 personas en cada dirección. Pero pues sí, para temas muy específicos, por ejemplo, en el caso de SAE, pues hay 4 personas dedicadas a SAE dentro de DANE, pero también estos grupos de investigación ya se están empezando a meter también de lleno al tema de SAE. Entonces es algo que empieza como en un grupo muy pequeño, como una incubadora, por decirlo así, y después como que se da ese efecto de desborde en los grupos de investigación que sí están dentro de cada área técnica. Estos grupos de investigación sí son entre 6 y 10 personas, son multidisciplinarios. Nosotros también pues tenemos un grupo ya fuera de SAE, sino más como en el mundo de ciencia de datos, pues hay un grupo dentro de OSIS de científicos de datos, es un grupo un poco más grande que también está apoyando el tema de estadísticas experimentales. Carlos, no sé qué más quieras complementar. Sí, gracias. Muy buenos días. Carlos Hernández, asesor en la Dirección de Metodología y Producción Estadística. Con relación a los grupos de trabajo, qué tan grandes o qué tantos gente trabaja, pues como lo hemos venido diciendo, las estadísticas experimentales nacen también de una necesidad, ¿no? Y no hay un nicho dentro del DANE, un nicho específico para la producción de, ¿no? Realmente atienden y acuden a una necesidad específica que no está o no es alcanzable a través de los métodos tradicionales que ya nosotros tenemos. Entonces les pongo un ejemplo del área donde nosotros trabajamos, que es la que maneja la mayoría de las encuestas. En este momento estamos trabajando en 2 líneas o en 3 líneas.
SAE, con Natalia, estamos trabajando en la modificación de todas las estadísticas ambientales y estamos trabajando en toda la modernización de la recolección de precios. Entonces uno podría pensar que esas innovaciones van a terminar derivando en estadísticas experimentales porque van a ser ciertamente de maneras novedosas, por ejemplo. Porque ya dijimos, la estadística experimental no es necesariamente el resultado de un experimento científico, sino atiende a varias características. Entonces, en ese orden de ideas, los grupos son muy diversos, ¿sí? Y la cantidad de personas que trabajan en los grupos puede variar mucho. Puede ser un equipo altamente especializado, como lo mencionamos dentro de los equipos de investigación o de innovación del DANE, que se les plantea una pregunta muy específica, desarrolle este ejercicio, este producto, o puede ser grupos ya establecidos como los que tenemos en otros equipos que ya están encargados de la producción tradicional, estandarizada, a los cuales se le enfrenta un reto de producción y es medir por un método novedoso o porque la necesidad de los usuarios de ese equipo le dice usted tiene que sacar otra estadística nueva. Por ejemplo, las nuevas estadísticas ambientales que estamos desarrollando, que es un proceso de integración de muchas encuestas que tienen nuevos indicadores, que probablemente es el mismo método tradicional, ahora, pero como tenemos que acudir a más fuentes, podría clasificarse como una estadística experimental. Y esto para decir que realmente pues los grupos van a variar porque genera o existen estadísticas o se producen estas estadísticas en los mismos grupos dentro del diario vivir. Realmente excelente la respuesta para tener una visión un poco de cómo trabajar, digamos, estos temas, ¿no? Creo que nos ayuda a aterrizar muchos aspectos de lo que estábamos manejando nosotros, digamos, en nuestras reuniones de trabajo. Bueno, hasta aquí van mis consultas en sí. No sé si el equipo tiene alguna más o... Por mi parte ya no hay consultas, simplemente rescato el intercambio de experiencias, es muy interesante. Nos ayuda bastante a poder enriquecer este protocolo que estamos desarrollando y encaminar un poco el trabajo desde el INE Paraguay también. Muchísimas gracias. Listo. Nelson, que también ha estado participando en la construcción del protocolo y con quien hemos estado trabajando también. No sé si quieras mencionar algo. Bueno, por mi parte fue aclarado mayormente todo. En el aspecto de calidad era una duda muy considerable a la hora de desarrollar el protocolo, pero ahora ya lo tengo mucho más claro y en base a sus experiencias vamos a poder adaptar a la realidad del INE cómo poder ejecutar el plan de estadísticas experimentales. Y debo destacar que fue muy fructífera la reunión y muchísimas gracias a todos por el espacio. Realmente esto va a poner a Paraguay encaminándose a la vanguardia de la innovación estadística y creo que todos estamos muy contentos con el resultado de esta reunión. Listo. Y bueno, pues nada, yo solamente quisiera cerrar con un comentario atado a la pregunta de Oscar, como resumiendo un poco por qué no hay un equipo y por qué ocurre lo que mencionaba Natalia de un efecto escala de las metodologías. Pues se empieza con una necesidad, la necesidad es temática, entonces el equipo temático empieza a trabajar en la estadística experimental y ese equipo temático puede estar en cualquier dirección y en cualquier grupo. Luego, lo que ocurre es los métodos y las fuentes no tradicionales, como lo dice UNES en algún momento en un paper de hace 3 años, 4 años, son agnósticos a los temas. Entonces, cuando hay una nueva metodología, por ejemplo la de SAE, se empieza a trabajar en FIES, pero se dan cuenta que no es necesariamente exclusiva para FIES, sino que puede utilizarse de forma transversal. Es ahí cuando empieza como este efecto de economías de escala en la producción estadística. Entonces, pues nada, creo que muchas gracias. Nosotros desde la Global Partnership, como siempre, apoyamos ejercicios específicos de innovación con el DANE que ya
ya tiene su protocolo. Lo que estamos revisando son ejercicios específicos de aplicación de estadísticas experimentales. Con Paraguay empezamos en un proceso con el protocolo y esperamos pues avanzar en ejercicios piloto específicos. Pues solamente muchas gracias, feliz resto de día y pues seguimos en contacto. Excelente, Karen, si me Buen permitís día, realmente muchas agradecerles gracias. a todos. Realmente fue muy valioso para nosotros, Karen, y al equipo acá, a Juliet, a Natalia y al resto del equipo. Realmente nos da una perspectiva totalmente entusiasmante, digamos, de la necesidad de avanzar en este proceso, porque no es solamente generar una estadística que pueda estar a disposición, sino atender una necesidad bien concreta a partir de disponibilidad, por lo menos una visión que yo agrego, digamos, a este acervo de lo que es la estadística experimental. Así que la buena disposición del DANE y, bueno, a tu gestión, Karen, y al equipo acá de poder intercambiar de un valor incalculable. Muchísimas gracias. Sí, y ya finalmente, solo para el cierre, quisiera darle la palabra desde el DANE a alguien que no ha participado, pero ha sido un equipo que nos ha apoyado siempre para que esto se dé y es quien lidera los temas de relacionamiento. Marta, pues si quieres darle el cierre a la reunión, muchas gracias. No, Karen, muchísimas gracias. Gracias al INE de Paraguay, al equipo del DANE. Como lo decíamos al inicio de este espacio, realmente consideramos que el compartir buenas prácticas en la región es fundamental, no solamente para posicionar a las oficinas estadísticas, sino también para ser un ejemplo en temáticas como estas, como las estadísticas experimentales, que además no solamente representan un reto, sino una oportunidad de medición mucho más desagregada y sobre todo para dar respuesta a problemáticas, digamos, sociales y otras que se puedan presentar en contextos como los nuestros en América Latina y el Caribe, podríamos decir. Entonces, creo que es un gran ejemplo también a nivel internacional. Considero que nosotros como oficina de cooperación internacional normalmente, y ustedes también lo saben, solicitamos información a aquellos estados o países, digamos, que tienen un nivel de desarrollo, en este punto, en este caso, pues estadístico mucho mayor, pero creo que desde nuestra parte también tenemos mucho que aportar, no solamente en el tema de buenas prácticas, sino también de lecciones aprendidas, que creo que es un componente esencial para fortalecer estas temáticas. Así que, pues, nuevamente, muchas gracias. Gracias también a Karen, pues, por haber hecho como el puente entre estas dos oficinas, que también sabemos, pues, que ya nos conocemos desde antes, pero desde el DANE, pues, como siempre, prestos a apoyarles desde el área técnica, desde la Oficina de Cooperación Internacional, y esperamos vernos en otro espacio. Bueno, pues, chao, chao.